Le damos la bienvenida al diputado federal Hamlet Almaguer, uno de los mayores expertos a nivel nacional en materia electoral, quien se encuentra el día de hoy en Sin Máscaras con nosotros. Diputado Hamlet, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo creo que no ha quedado Buenas bien el tardes, audio. Manuel. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Hans. Un poquito de intermitencia a la hora de escucharte, pero bien. Aquí a las órdenes. Buenas tardes a todo el Buenas tardes. auditorio de Sin Máscaras. ¿Qué No, tal? buenas tardes, diputado. Gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. Y empecemos con esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer revocó la decisión del Tribunal Electoral de que los servidores públicos no podían hablar sobre la revocación de mandato en ningún sentido. Es decir, yo creo que es la tercera vez en este vas y vienes, en dimes y diretes, en la que ya oficialmente se puede hablar desde la administración pública. Si eres diputado federal, presidente de la República, gobernador, cualquier ciudadano de los más de 94 millones que tienen credencial para votar pueden hablar de la revocación de mandato. El asunto es que esta decisión llega a tan solo 5 días de la revocación de mandato. Ya no hay preocupación por el tema de la veda electoral, ya cada quien puede decir lo que se le venga en gana. Y ahora la pregunta del millón. Pues, pronunciamiento que hace la Suprema Corte, ¿qué lectura le da a usted? ¿Es justo? ¿Llega tarde? ¿Es apropiado? ¿Un aprendizaje para el siguiente proceso? ¿Cuál es su lectura, diputado? Pues mira, me parece que dentro de la reforma electoral que se está planteando desde el Poder Ejecutivo y que nosotros vamos a analizar y a respaldar, por supuesto, como lo hemos hecho hasta ahora con la reforma eléctrica y otras propuestas del presidente de la República, tendría que analizarse un cambio también a la Constitución para que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga conocimiento de un asunto, porque exista una controversia constitucional, porque exista una acción de inconstitucionalidad, porque exista un amparo en revisión, ningún otro tribunal pueda participar en un análisis, porque si no se genera el riesgo de que existan resoluciones contradictorias. Todo el mundo sabe que en materia electoral el amparo es improcedente. ¿Por qué estoy comentando el tema del amparo? Porque hasta hace algunas semanas, tal vez un par de meses, muchos jueces a nivel federal y tribunales unitarios de circuito y tribunales colegiados de circuito estaban teniendo conocimiento, por ejemplo, de amparos en materia de la ley de la industria eléctrica, que se aprobó el año pasado o antepasado y que es el predecesor de la gran reforma en materia energética que estamos impulsando ahora y que estamos discutiendo. ¿Cómo le pusieron un alto a este desorden? La ministra Loretta Ortiz Alp, que además es la que está proponiendo que se declare constitucional la ley de la reforma eléctrica y que fue diputada federal de Morena hace algunas legislaturas, ella impulsó una moratoria para que ningún juez federal pudiera conocer de un amparo en contra de la ley de la industria eléctrica hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conociera en definitiva de este asunto. ¿Qué pasó ayer? Lo que ocurrió es que la Suprema Corte tuvo conocimiento de una acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN, PRI y PRD en contra del decreto interpretativo que aprobamos en la Cámara de Diputados. ¿Qué ocurre? Que existen dos mecanismos constitucionales para combatir este tipo de actos. El primero, pues es en materia electoral y los términos son muy cortos, estás hablando de 4 o 5 días hábiles. Y el segundo, por ejemplo, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, son 30 días naturales. Entonces, por eso ese desfase, por eso la resolución de la Corte llega hasta hoy. Y desde nuestra perspectiva, tanto la sala regional como la sala superior, como del Tribunal Electoral, como el Instituto Nacional Electoral en la Comisión de Quejas y Denuncias, que está controlada por Ciro Murayama, habían recaído en un exceso en el ejercicio de sus facultades. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establece en el artículo 105 que solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una mayoría calificada de 8 votos, puede decretar la inconstitucionalidad de una norma y declararla inválida, es decir, abstraerla del sistema jurídico, digamos, eliminarla o borrarla. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el constituyente consideró que cuando hay una legislación, cuando hay una norma, cuando hay una disposición que es aprobada por el Congreso,
esta goza de un principio de presunción de validez, es decir, lo que aprobamos en el Congreso se presume válido. Y para poder derrotar esa validez se requiere, por la propia Constitución, esta gran mayoría calificada de 8 de 11 ministras y ministros de la Suprema Corte. ¿Qué pasó? Pues que en una votación de 5 contra 2 en la Sala Superior del Tribunal Electoral, quisieron pues arrogarse facultades que no tienen y declarar la inconstitucionalidad de este decreto interpretativo. Lo que nosotros siempre hemos sostenido es que tanto la Sala Regional como la Sala Superior tienen facultades para poder inaplicar normas a casos concretos. En este caso, ¿de dónde venían estos casos concretos que llegaron a la Sala Regional y a la Sala Superior? De medidas cautelares dictadas por el propio Instituto Nacional Electoral. Y por ahí en alguno de los tweets anteriores de hace una semana, subimos la última página de una de las resoluciones del Tribunal Electoral, donde queda muy claro que los efectos de la sentencia son solamente para el caso concreto. Pero quisieron confundir a la ciudadanía diciendo, y a los actores políticos, a los regidores, diputados, alcaldes, diciendo, ¿saben qué? Este decreto es inválido, no se puede aplicar a la revocación de mandato y tal. La verdad ahí ya incurrieron en un exceso de facultades, ya están usurpando las funciones de la Suprema Corte, y yo creo que por eso 2 magistrados de la Sala Superior no quisieron acompañar esa votación, porque ellos bien saben que esta es una decisión exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte es muy celosa de sus facultades, de sus atribuciones. Pues yo creo que a los ministros, a las ministras y ministros, no les gusta que la Sala Superior o que la Sala Regional se involucren en estos temas y que quieran tomar la decisión de tomar, digamos, el análisis de los casos y declarar la inconstitucionalidad de normas así porque sí. Entonces, la verdad es que celebramos esta resolución de la Suprema Corte. Decirte además que hay otra muy buena noticia, y es que le pusieron al Congreso, nos pusieron al Congreso un tiempo, un plazo de 6 días naturales para remitirles un informe sobre cómo se aprobó el decreto interpretativo. ¿A dónde nos lleva este plazo de los 6 días naturales? A que brinquemos la jornada de revocación de mandato. Así es que este asunto se va a resolver semanas después de que se resuelva el tema de la revocación. Y el tercer elemento importante de esta resolución de la Corte es que le dijo al INE que no tiene nada que ver, que no sea metiche, que no se meta en este juicio constitucional, en esta acción de inconstitucionalidad, y le negó el carácter de tercero interesado. Es decir, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no van a poder comparecer ante la Suprema Corte para defender su postura de que el decreto es inconstitucional. Este va a ser un caso nada más que se va a juzgar entre lo que está alegando la coalición opositora de derecha, de PAN, PRI, PRD, y lo que estamos defendiendo desde la Cámara de Diputados, Manuel y Hans. Ok, Hans. Qué interesante todo esto que se va dilucidando, y es que se está haciendo camino al andar. Es decir, se van generando nuevas, pues se tiene que ir aclarando ciertas decisiones, la facultad de quién tiene que ver, quién no tiene que ver. Y vaya que por ejemplo, con el tema ahora que venga después de que ya se está sacudiendo bastante el ambiente político con lo de la reforma eléctrica, después viene el tema de la reforma electoral, que ya se han ido sabiendo más aspectos, más detalles, por lo menos de la iniciativa que mandará el presidente López Obrador. Dijo, acabando lo de la pues votación de lo de las decisiones que tienen que tomar con lo eléctrico, con el tema eléctrico, que es fundamental, es la parte de pues la soberanía energética de nuestro país, vendrá el tema electoral, y creo que vamos a hacer bastantes cosas al respecto, y vamos a tener que reflexionar que en el tema. Por ejemplo, yo lo que sé es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el que de la última palabra que tiene en la materia electoral. Sin embargo, se suscitan bastante este asunto de la consulta de revocación de mandato, la consulta que fue en agosto pasado sobre juicio a expresidentes, también nos ha dado materia a qué tiene que ver, a qué facultades tienen o qué alcances tienen dentro de sus facultades, más bien dicho, cada institución en este caso. El INE se ha querido meter e incluso a definir detalles o algunos términos en donde muchas veces hay quejas y se recurre nuevamente al Tribunal Electoral o incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo este esquema, yo quisiera preguntar en lo que acabo de mencionar,
diputado, ¿qué se prevé? ¿Realmente vendrá quizá una sacudida en todo esto en términos de los alcances de los órganos electorales que tenemos actualmente? ¿Es lo mejor para el país que ya también se estén definiendo más cosas como estas respecto a lo que pueden hacer funcionarios públicos, representantes populares en torno a consultas, en torno a elecciones, quizá cambien las reglas? Hace falta todo eso, pero ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo lo estás leyendo, diputado, este tema? Pues mira, lo que observamos desde la Cámara, como bien dices, es que la primera gran discusión va a ser la de la reforma eléctrica. Nosotros celebramos que el día de ayer también la Comisión de Recursos Naturales otorgó su opinión favorable para este dictamen. Nosotros estamos convocados a reuniones de carácter permanente en la Comisión de Puntos Constitucionales y vamos a poder desarrollar este análisis a la brevedad. Pues decirles que no veo problema para que la reforma pase en comisiones. Tenemos una amplia mayoría con nuestros aliados del PT y del Partido Verde. Comentarles también que hay por ahí una iniciativa de reforma que presentó el diputado Marco Antonio Mendoza del PRI, que es similar en tres aspectos sustanciales a la del presidente de la República: la nacionalización del litio, el carácter del Estado como principal impulsor de la estrategia que va hacia la transición energética, energías limpias, y finalmente que el Estado es el único que puede producir energía y que en su caso puede adquirirla de parte de particulares. La diferencia, por ejemplo, es que la iniciativa del presidente menciona el 54-46, famoso 54 para el sector público, 46 para el privado, y la iniciativa de Marco Antonio Mendoza no menciona estos porcentajes, solamente dice que el Estado podrá adquirir energía. Entonces, lo que te diría es, en la reforma eléctrica va a ser un muy buen ensayo para ver hasta qué punto legisladoras y legisladores de las oposiciones, del PRI y de otras bancadas, están dispuestos a votar a favor de estos proyectos que son trascendentales para el país. Y a partir de esa primer gran discusión, bueno, pues podemos pasar a la reforma en materia electoral. Y yo siento que hay un consenso porque nadie está cómodo con cómo está funcionando el tribunal, nadie está cómodo en tener un Instituto Nacional Electoral tan caro. Nadie se siente a gusto con la confrontación que ha habido de parte del Instituto Nacional Electoral hacia la Cámara de Diputados y otros poderes, la persecución que ha emprendido en contra de los gobernadores, en contra de los alcaldes, en contra de los diputados, de los propios empresarios, que muchos de ellos en todo el país quisieron donar espectaculares, por ejemplo. Y la única prohibición que está en la ley de revocación de mandato es que tú no puedes contratar tiempos y espacios en radio y en tele. Pero tú, si quieres, puedes colocar un espectacular, puedes colocar una lona en tu casa, puedes hacer perifoneo, puedes volantear, puedes divulgar en tus redes sociales. Eso es algo que no está prohibido por la ley. Pero el INE, como Santa Inquisición, pues ha querido privar a la ciudadanía de este derecho. En el tema de la reforma electoral, ¿a qué vamos en la transformación de nuestras instituciones? La modificación sustancial del Instituto Nacional Electoral, evidentemente la reducción de facultades, sobre todo en este tipo de cuestiones de las medidas cautelares y demás que están obstaculizando la democracia. Y en el caso del tribunal, pues también yo espero que haya una reducción de las funciones y que privilegiemos la función de la Suprema Corte como máximo tribunal constitucional del país. Aquí la cereza del pastel, pues es evidentemente la propuesta del presidente de la República de que nuestras autoridades sean electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, sean electas popularmente, lo cual ya abordamos en una anterior ocasión y que me parece extraordinario. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en muchos de los estados, los jueces son electos. Y esto me parece que ha tenido buenos resultados en diversos espacios y yo creo que sería un buen momento para hacer un ejercicio acá en México, gente. Una pregunta final, diputado Almaguer. Hoy el presidente López Obrador comparte pues una información bastante privilegiada diciendo que él tiene información de que diputados del PRI van a votar a favor de la reforma eléctrica. Bueno, eso lo dice el presidente de la República, pero usted que está dentro del Pleno, dentro de la Cámara de Diputados, ¿tiene la misma información que el presidente López Obrador? Es decir, ¿va a haber diputados priistas que van a votar a favor de la reforma eléctrica? ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Qué acuerdo se llegó? ¿Qué nos puede compartir al respecto de esto que comenta el presidente de la República, diputado? Pues aquí, mira, decirte que el principal nerviosismo de los dirigentes del PRI es por perder el control que tienen sobre su bancada, porque desde mi perspectiva ellos están privilegiando cuestiones de carácter político, por eso querían que la votación de la reforma eléctrica se pospusiera
y que fuera en una fecha distinta a la de las elecciones, que fuera después de las elecciones del próximo mes de junio, en la que se renuevan 6 gubernaturas. En particular, de esas 6, hay 2 que están gobernadas por el PRI, la de Oaxaca y la de Hidalgo. Carolina Villano, su pareja es el diputado Moreira, su consorte. Entonces, me parece que tal vez estén un poco nerviosos porque no ha aprendido esa candidatura en el estado de Hidalgo. El candidato de nosotros ha resultado extraordinario, Julio Menchaca, el senador con licencia. Y creo que ellos iban como confiados en que iban a tener por ahí un buen resultado, pero todas las encuestas dicen que no va a ser así. Entonces me parece que están amagando con ese aspecto, pero al mismo tiempo, la verdad es que nos da mucha esperanza, por ejemplo, al leer esta iniciativa que presentó el diputado Marco Antonio Mendoza, y conocer que sí hay todavía legisladoras y legisladores del PRI, pues que son liberales, que tienen una base social, que tienen una herencia de principios pues, nacionalistas, ¿no? De presidentes de la República que pertenecieron en la génesis al movimiento revolucionario y que fueron patriotas, y que si ellos quieren honrar ese legado, pues lo van a hacer con su votación. Decirte también que tanto el PRI como el PRD modificaron sus estatutos hace 6 meses o menos para declararse como partidos socialdemócratas. Yo no conozco un solo partido socialdemócrata en el mundo que esté en contra de la intervención del Estado en un sector estratégico como el de la energía. Y esto me parece coincidente con la iniciativa que te he referido. Incluso tenemos un cuadro analítico que, si me permites, te voy a enviar pronto. Digo ahora mismo que terminé en la entrevista, en el que queda muy claro en que hay similitudes con este sector del PRI. Entonces, lo que dice el presidente de la República es correcto, que dejen a los diputados del PRI votar en conciencia y a los de las demás fuerzas políticas de la oposición. Para serte honesto, yo no veo que haya voluntad de uno solo del PAN, por ejemplo. Creo que podría haber algunos del PRD, algunos del Movimiento Ciudadano, otros del PRI. Por ahí salió el coordinador Maínez de Movimiento Ciudadano a decir que no era cierto, que ningún diputado de Movimiento Ciudadano desea apoyar la reforma. Pues decirte que él tiene una frágil mayoría al interior de ese grupo parlamentario, porque hay, digamos, 2 grupos, el de Dante Delgado y el grupo que viene del estado de Jalisco, e incluso su coordinación pues está endeble. Y me parece que es un tema más que tiene que ver con estos liderazgos, porque quienes salieron pues fueron las cúpulas de estos partidos a decir que no iban a apoyar, pero yo no vi al grueso de los legisladores acompañando esa determinación. Y hay otro factor clave, porque no se necesitan 2/3 partes de los integrantes de la Cámara, sino 2/3 partes de los miembros presentes en la discusión. Entonces, en 3 ocasiones anteriores, 2 en materia electoral y 1 en materia de salud, hemos logrado pasar el umbral de las 2/3 partes sin el apoyo del PAN. De hecho, acaba de pasar hace rato por 4ª ocasión, porque aprobamos un dictamen en materia de salud mental y el PAN no acompañó, pero el PRI sí votó a favor. Entonces, hay varios ejemplos en los que hemos logrado cruzar este umbral de 2/3 partes, no para reformas constitucionales y legales, pero esto ya nos da un precedente de lo que se puede lograr próximamente, Hans y Manuel. Pues, diputado Hamlet Almaguer. Nada más rapidísimo, complementando este dato que es bien interesante también dentro de la Cámara de Diputados, bueno, yo visualizo que incluso estas diferencias internas me parece que ya son más visibles dentro de las propias fracciones parlamentarias, principalmente la del PRI. Hay probabilidades incluso de fragmentación, de división después de esta votación en torno a la reforma electoral, de la reforma eléctrica. ¿Qué se percibe dentro de la fracción parlamentaria del PRI? ¿Que sí puede haber esta fragmentación? Pues ojalá que sí, porque nuestro movimiento es muy amplio y está conformado por personas que tienen un compromiso con su país. Yo creo que este es un momento clave, en el que si hay legisladoras y legisladores de otros partidos, de otros movimientos, que fueron electos popularmente y que desean honrar ese compromiso con su electorado, pues entonces es el tiempo para poder realizarlo. Y además es un tiempo electoral idóneo. La propia legislación en la materia permite que antes de que termine la mitad de tu periodo por el que resultaste electo, puedas fluctuar a otra fuerza política y esto no interrumpa tus posibilidades de competencia. Pero yo sí veo diputados liberales en todos los grupos parlamentarios. Yo quisiera hacerle una invitación muy particular
a la diputada Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano. Ella ha subido en por lo menos 4 ocasiones a tribuna en los últimos meses a decir que ella cuando fue joven estuvo en las juventudes comunistas y que ella siempre ha luchado desde la izquierda. Pues yo creo que somos no lo que fuimos, sino lo que hacemos. Y entonces es momento de honrar esa trayectoria y ese legado, porque ¿de qué sirve que haya luchado 30 años en las juventudes comunistas y que haya sido una de las primeras legisladoras de izquierda y que haya sido una gobernadora de izquierda cuando no había gobernadoras? Si en este momento decisivo, pues no acompaña la agenda de la izquierda. Hay otros legisladores del PRI igual que, sobre todo los decanos, los más grandes, tienen un legado también social, liberal, no neoliberal, liberal. Y me parece que este es un buen momento para que puedan participar Hans y Manuel. Interesante. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Hamlet Almaguer, por responder nuestras incógnitas y preguntas a tan solo 5 días de la revocación de mandato. Ojalá pues podamos tener un último enlace en el trayecto de la semana a tan solo unos días de la revocación de mandato y por lo tanto seguir atentos a la cobertura que se da, por supuesto, desde la Cámara de Diputados. Diputado Hamlet Almaguer, ¿en dónde lo podemos seguir, encontrar y visualizar para estar al tanto de esta cobertura? Muchas gracias, Manuel y Hans. Me pueden encontrar en Twitter como Hamlet Almaguer, lo mismo en Facebook, Instagram y ahora en TikTok, Hamlet Almaguer 1. Subimos ahí uno de la revocación de mandato que llevaba más de 100,000 reproducciones. La verdad es que yo estoy muy agradecido con el apoyo que ha habido de la comunidad en las redes sociales. Y vamos con todo por la reforma eléctrica y vamos con todo por la reforma electoral. Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado. Gracias. Muy buenas tardes y un abrazo. El diputado Hamlet Almaguer hablando con nosotros sin máscaras. Échale, Adri.